Miles de personas se manifiestan en Plaza de Mayo en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aplicando la ley del 2x1 para un condenado por delitos de lesa humanidad. Diego de Marco, en Plaza de Mayo en vivo. Libertad anticipada, sin haber purgado sus condenas por los gravísimos delitos que cometieron. Y esto el acto, no solo es riesgoso, donde miles y miles de personas han llenado allí Plaza de Mayo, todas organizaciones sociales, partidos políticos, como así también la CGT, han manifestado allí su apoyo a esta protesta en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha generado una enorme polémica y que en consecuencia el Congreso de la Nación y de forma muy rápida ya ha sancionado una ley que limita ese beneficio y excluye concretamente a los delitos de lesa humanidad donde se pueden aplicar ese beneficio. Son solo 3 artículos de esta nueva ley, pero que deja de lado a los delitos de lesa humanidad. El rechazo en toda la sociedad y en todo el arco político, todos los partidos han apoyado por unanimidad. Hoy el Senado sancionó esta ley. Ayer en la Cámara de Diputados, solo un legislador, un diputado, se abstuvo de votar. El resto de todos los arcos políticos allí votaron en favor de anular esos beneficios. Se está desarrollando entonces con absoluta normalidad y miles de personas expresando así el rechazo en contra de los beneficios a los genocidas. Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, decía esto. Ayer, por ejemplo, se trató en diputados, hoy en senadores y todo salió bien. Ya eso no existe, no es posible que en delitos de esta calidad horrorosa se pretenda tener beneficios. Y además con una ley que no está vigente, una ley que ya no existe. Porque yo no confío en quienes han hablado de la escuela pública mal, donde no le dan a los maestros la paritaria, donde además despiden gente, donde se nos mueren chicos de hambre, un país rico y que están trayendo productos del exterior, cerrando pymes, etcétera, etcétera. Y en el tema de derechos humanos, tratando de banalizar nuestra lucha, ofendiéndonos. Un funcionario que es secretario de Derechos Humanos es para defender los derechos humanos de los que estamos gobernados por ellos. Y lejos de hacerlo coincide con que está bien, luego rectifica. ¿Qué confianza puede dar una persona que hoy piensa blanco, mañana negro? No sirve. Para funcionario por lo menos no sirve. Bien, ¿qué pasó hoy en el Senado, Mariana? Bueno, finalmente convirtió en ley este proyecto que salió a las apuradas, pero consensuado sí entre todas las fuerzas políticas nacionales. Un proyecto que había tenido el día anterior, ayer nomás, la media sanción en la Cámara de Diputados, casi por unanimidad, porque como vos decías, Claudio, fueron 211 votos a favor y solamente 1 en contra del diputado por Salta, Alfredo Olmedo, pero lo cierto es que todo el resto de las bancadas apoyó y lo mismo pasó hoy en el Senado, pero ahí sí unanimidad de todos los senadores nacionales, 56 votos en total para esta ley que lo que hace es acotar el efecto, o intenta por lo menos, porque hay que ver después su aplicación en los tribunales, su aplicación judicial, pero intenta acotar el efecto de ese fallo con el que la Corte Suprema benefició a Muiña, este represor que había estado detenido, que gozaba así de prisión domiciliaria, en este caso de condicional, porque había cumplido ya las 2/3 partes de la condena, pero que había generado una catarata después de pedido de otros que podrían estar en la misma situación. Lo que hace básicamente son 3 artículos. El primero establece, en este caso, esta ley, que no se puede aplicar ese beneficio del 2x1 para delitos de lesa humanidad. Y el segundo acota también bien la situación al momento en el que esa ley, la ley del 2x1, estuvo vigente en la Argentina, que fue en el momento que se sancionó, en 1994, hasta el año 2001 en que se derogó. Aquellos que tuvieron prisión preventiva en ese lapso por más de 2 años, como indica justamente aquella norma del 2x1, sí pueden ser beneficiados, pero ahí no entrarían represores porque no estaban siendo juzgados en función de que
estaban vigentes las leyes de obediencia debida y punto final. Lo cierto también que después del fallo de la Corte hubo muchos pedidos y también muchos juzgados federales en distintos puntos del país que rechazaron ese pedido. Solamente hoy un juez federal de Bahía Blanca otorgó ese beneficio, ¿no? Exactamente, una suerte de rebelión de los tribunales inferiores, algo también poco visto, porque ¿qué pasa? Cuando hay un fallo de la Corte obviamente tiene que ver con ese caso en particular, pero lo que hace es generar doctrina y jurisprudencia respecto de el resto de las presentaciones judiciales, pero no fue así como reaccionaron sobre todo los tribunales orales que tienen en sus manos determinar qué pasa con los procesos de cada uno de los detenidos. Hoy en el Senado entonces escuchamos lo que decía Federico Pinedo, uno de los principales impulsores de esta ley que se sanciona primero en diputados, pero que por parte de Cambiemos lo tuvo a él como protagonista. Ahora, me parece que esta ley que acabamos de sancionar hoy debería mover a los jueces a cambiar su posición y tomar esta como la interpretación auténtica de la ley de 2x1. En materia de derechos humanos me parece que esta ley lo que hace es ratificar una postura ya tradicional de la Argentina y en general en materia penal me parece razonable que también se tome nota de que las normas penales no están hechas para que los delincuentes no vayan presos, sino que están hechas para proteger a la sociedad también. Como nunca antes, el acuerdo entre todas las fuerzas políticas, ¿no?, para sancionar esta ley. Sí, exactamente, y sobre todo la reacción del gobierno que, bueno, al principio, hace una semana, ¿no? Fue el miércoles pasado que se conoció este fallo de la Corte. Primero reaccionó sosteniendo que estaba en contra del 2x1 en general, pero sobre todo el secretario de Derechos Humanos diciendo que bueno, en este caso si se ajustaba a la legalidad estaba correcto, y con el correr de los días sí el gobierno cambiando entonces su postura. No hubo casi discusiones hoy en la Cámara. Esto decía el senador Juan Manuel Abal Medina por parte de lo que es el peronismo o el Frente para la Victoria. Estamos dando un paso muy importante a terminar con la impunidad en la Argentina. Nunca más el 2x1 para genocidas. Quedó muy claro la expresión, no solo nuestra, sino de todos los bloques de la unanimidad de este Senado de la Nación. Estamos demostrando madurez, estamos trabajando para reparar ese fallo increíble que hizo la Corte Suprema de Justicia la semana pasada, y estamos a la altura de las circunstancias, habiendo actuado con enorme seriedad, con enorme consenso y sobre todo con rapidez para evitar este problema. Que nos parece muy extraño el fallo, y por eso hoy hemos definido con enorme claridad que no puede haber ninguna duda de uno de los compromisos centrales que tenemos en la política argentina, que es nunca más el terrorismo de Estado. Bien, volvemos ahora a nuestro móvil allí en Plaza de Mayo. Hay oradores que ya se han manifestado. Están allí toda la gente participando, todas con carteles, por cierto, en contra de esta decisión, este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Seguirán allí los oradores, entonces, en el escenario, y todos manifestándose contra la decisión del máximo Tribunal de Justicia de la República Argentina, que había otorgado ese beneficio. Y la polémica que se va a generar también, porque aunque se aplique esta ley que aprobó el Senado en el día de hoy como ley, el fallo Muiña va a quedar firme, y por lo tanto va a tener ese beneficio. En minutos vamos a volver allí a Plaza de Mayo, donde pareciera que ya están los últimos oradores haciendo uso de la palabra. Y una nueva víctima fatal en otro día sumamente convulsivo.